Voy a referirme al tema terrorismo. Y como en todos los casos, tengo que empezar por el significado de las palabras. Obviamente las palabras son fundamentales porque es el medio de comunicarnos, de entendernos. Tampoco es fácil encontrar a veces de alguna palabra un significado exacto, porque incluso las palabras van cambiando su sentido con los tiempos y también van cambiando su sentido con los lugares donde la gente habla. Por eso, cuando uno menciona la palabra terrorismo, tan usual en esta época, todos los medios de prensa hablan de terrorismo por los hechos que están ocurriendo en distintos lugares del mundo. Pero cuando se habla de terrorismo, tenemos que pensar en el terror. ¿Qué es el terror? Y no es muy fácil definir el terror, pero conforme al diccionario de la Real Academia, que va dando una serie de pautas para que los que hablamos el idioma castellano nos entendamos, se entiende por terrorismo el miedo muy intenso. O sea, no cualquier miedo, sino el miedo muy intenso. Y ahora voy a referirme a esto del miedo muy intenso, porque el miedo muy intenso que provoca algún acto podría no ser acto de terrorismo. Parece un juego de palabras. Pero efectivamente una persona que va a ser víctima de un delito puede sentir un miedo muy intenso, pero quizás el acto que están protagonizando en contra de su integridad o de sus bienes no sea un acto de terrorismo. Entonces, primero, se trata de la creación de un miedo muy intenso. Pero aparte, tiene mucha importancia entender lo que es terrorismo a los efectos de saber cuál es el bien jurídico tutelado. Y este tema, como todos sabemos, es fundamental a los efectos de la adecuación típica. Recuerdo ahora, la teoría del delito tiene 4 elementos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y en la tipicidad se manifiesta, cuando se encuentra la adecuación típica, se manifiesta el respeto o no al principio de legalidad. Entonces, tiene importancia para saber cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos de terrorismo. Porque el delito de terrorismo es una acción que se opone a la ley nacional, por ejemplo la ley argentina, y a la ley internacional. En este sentido, el último sentido, la ley internacional es aquella ley que está dada para el grupo de países que han suscrito convenciones internacionales o que han aceptado disposiciones de las Naciones Unidas, de la OEA, o en fin, del grupo territorial de que se trate, para combatir cierto tipo de actividades. En este caso, en el caso del terrorismo, se da una circunstancia muy especial. Tiene que provocar miedo muy intenso, pero además, para que sea un acto de terrorismo, tiene que tener una violencia inusitada, o sea, una violencia que escapa de lo común. Aparte, y para mí es esencial para diferenciar un acto de terrorismo de aquel que no lo es. A veces vemos en la prensa y se dice, se ha cometido un atentado en el aeropuerto de Frankfurt. Y ese atentado lo ha cometido una persona que ha disparado contra la gente que estaba en la sala de espera, por ejemplo, y se entiende que es un acto terrorista. Pero para que sea realmente un acto terrorista, tiene que tener otra característica que ahora voy a tratar de explicar. En el acto terrorista hay víctimas directas
y víctimas indirectas. En realidad, el acto es terrorista cuando las víctimas son indirectas. Cuando veíamos por la televisión que algunos grupos degollaban, le cortaban la cabeza al rehén, al prisionero, lo que ese grupo quería hacer no era solamente cortar la cabeza, sino que quería filmar que le cortaban la cabeza para aterrorizar a los demás. Entonces, en este caso hay un muerto. Este muerto en el desierto del Medio Oriente puede haber muerto justamente porque lo decapitaron, pero no necesariamente es un acto terrorista, porque pueden haberlo decapitado por cualquier razón que fuera, pero lo que le interesaba a los que hacían esto era que se viese por todos lados. Entonces, y que se reprodujese, obviamente, por internet y por los medios de prensa. Entonces, en este caso, el terrorismo tiene una característica especial, es que puede haber un muerto, pero puede haber muertos futuros. O sea, el terrorista está pensando en que el destinatario del mensaje sea el lugar de que se tratase, el ámbito político y geográfico donde él quiere que repercuta la noticia, justamente para provocar terror. Entonces, para que un delito sea terrorista tiene que reunir todas estas características y además el medio tiene que ser idóneo para aterrorizar. Bueno, todos sabemos, quienes estudiamos Derecho, que también tiene importancia fundamental el motivo, los motivos. En nuestro Código Penal y en nuestras normas penales y la dogmática penal argentina, los motivos juegan dos roles. El motivo puede ser un elemento del tipo, cuando vemos una ley penal, el Código Penal, cuando dice con la finalidad de tal cosa, el motivo, la finalidad está inserta en una disposición penal, lo que en términos técnicos es un tipo penal. Entonces, los motivos, si son motivos incluidos en el tipo, si no hubiese esos motivos, el acto es atípico o puede encajar en otra figura, no en la figura del delito de terrorismo. Y además, en el Código Penal argentino y en la dogmática argentina, en la ciencia penal argentina, los motivos aparecen nuevamente cuando se trata de fijar la pena. El Código Penal, en los artículos tradicionales 40 y 41, decían, o dicen, en algún caso lo dicen, otras cosas han sido modificados, que en las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, el juez fijará la condenación en base a las circunstancias del artículo siguiente. Y en ese artículo dice los motivos que lo determinaron a delinquir. Entonces los motivos para delinquir nunca son loables, pero puede haber motivos de algún carácter que tenga un sentido, digamos, no de agravamiento, sino de atenuación. El código dice, si la dificultad para ganarse sustento propio o de los suyos, esa circunstancia es un motivo que va a jugar para la disminución de la pena. Pero en el tema que estoy tratando, los motivos deben ser analizados como todo lo específico, porque estos motivos son los que determinan que el hecho sea terrorista o no. Otra característica de estos delitos es que los autores de estos hechos no pueden invocar ninguna cláusula de justificación. Las causas de justificación que tenemos en el Código son legítima defensa, legítimo ejercicio de un derecho, el estado de necesidad, pero ninguna de estas causas de justificación pueden ser invocadas en los hechos terroristas. Nuestra legislación penal en esta materia ha tenido
idas y vueltas. Porque originariamente cuando se intentó, de acuerdo a los requisitos internacionales, exigencias internacionales con respecto al combate al terrorismo, se dispuso en la ley penal reglas referidas a esta materia. Pero hoy el terrorismo aparece con disposiciones en el Código Penal en distintos lugares. Y una cosa fundamental es el incremento de las penas si el delito ha sido cometido con la finalidad de aterrorizar. El artículo 41 quinquies del Código Penal dice: cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas, nacionales o a gobiernos extranjeros o a agentes de una organización internacional, supongamos OEA, Naciones Unidas, etc., a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Acá se produce una cosa curiosa, porque recién di como ejemplo aquellos extremistas, terroristas, que han degollado a rehenes, prisioneros. Y ese delito sería un delito para nosotros, un homicidio calificado. Y el homicidio calificado tiene pena de prisión o reclusión perpetua. Obviamente, en ese caso, no se podría agravar la pena de prisión o reclusión perpetua porque es la pena máxima que tiene el Código argentino. No es una pena divisible por razón del tiempo, de la cantidad. El Código Penal ha agregado como delito la financiación del terrorismo. No voy ahora a hacer mención exacta a lo que dice el Código Penal en ese tema, pero simplemente mencionar que el artículo 306 del Código Penal está sancionando con pena a aquellos que financien o provean dinero, recolecten dinero, que sepan que va a ser utilizado con la finalidad de cometer algún delito de los que he hablado acá, mencionado en el artículo 41 quinquies del Código Penal. Quería solamente hacer una referencia muy rápida a que el terrorismo está sancionado prácticamente en todos los países, por lo menos de nuestra órbita cultural. Y está sancionado más o menos con las mismas características en Alemania, en Francia, en Italia, en España, etc. Y en Estados Unidos está la Patriot Act, que ustedes recordarán fue sancionada luego del ataque a las Torres Gemelas. Y esa Patriot Act es una disposición penal muy rigurosa, no solamente penal, sino procesal penal, que está integrada por órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos de América y además por directrices que emanan del fiscal general. A mi entender, tanto en esta materia como en otras materias, se ha dado un fenómeno que era impensable en otros momentos, que es la expansión del derecho penal, pero además de la expansión del derecho penal, lo que para mí es lamentable, es la reducción de las garantías individuales. El resultado de esta forma de ejercer la política criminal está por verse, porque no han cesado los ataques terroristas. Con esto entonces doy por terminado este módulo 6.